Listo. Entonces, ¿qué haríamos así, muchachos? Como les comentaba, muchas veces necesitamos maximizar o minimizar funciones. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, una funcioncita que da esta gráfica y nosotros, pues, intuitivamente, sin dar una definición oficial, caracterizamos algunos punticos. Yo les decía, este aquí, este puntico por acá y este puntico por acá. Esos tres punticos son importantes porque representan, digamos, la parte superior de montañitas de esa función, ¿vale? Y yo les comentaba, pues, que este puntico de aquí se llamaba máximo, este de aquí se llamaba máximo, y este de aquí se llamaba mínimo. Eran los puntos más altos de la función o los puntos más bajitos de la función. Incluso les comentaba la clase pasada, cuando hablamos un poquito sobre esto, que este era el máximo absoluto. ¿Por qué era el máximo absoluto? Porque era el punto más alto de toda la función. Mientras que este es llamado un máximo local o máximo relativo. ¿Por qué? Porque este puntico pues era máximo, es decir, es una parte donde es alto, ¿cierto? Es una parte alta de la función, pero no es la más alta de todas. Entonces, por eso uno le decía máximo relativo. Y el de acá, pues en este caso, como no he puesto más mínimos, pues este de aquí sería mínimo absoluto. ¿Listo? Entonces, estamos interesados en esos punticos de ahí. Sin embargo, pues hasta ahora lo hemos visto muy, digamos, de manera charladita, no hemos dado definición oficial. Y pues ahora sí ya toca comenzar a definir oficialmente qué son estos puntos. Y miren que el capítulo 4 inicia exactamente con esa definición. Aquí está. La primera definición que da en el capítulo 4 es acerca del máximo y el mínimo absoluto. ¿Qué es lo que dice esa definición? Lo que dice es lo siguiente. Pongamos aquí como definición y pongamos aquí dice. Entonces, decimos que entonces, en un valor C. Entonces, dada una función f, ¿cierto? Dada f de un dominio D hacia los reales, dada una función, ¿cierto? Una función real. Entonces, decimos que f tiene, pongámosle un máximo absoluto, aquí le ponen m, ¿no? Le ponen, no le ponen m, sí, simplemente dicen que f tiene un máximo absoluto sobre D en un punto C. Pongámoslo así mismo. Un máximo absoluto, un máximo absoluto sobre el dominio, ¿cierto? Sobre D en el punto X igual a C, si se cumple, si se cumple, que si se cumple que f de X es menor o igual que f de C para todo X que pertenezca al dominio de que está ahí. ¿Listo? Miren que esta definición, esa ya es la definición de máximo, ¿listo? Pero vamos a hablar un poquito acerca de esa definición. En primer lugar, dice, tenemos una función f. Esa función f va de un dominio de su conjunto de los reales, por supuesto, porque es una función real, y cae en los reales otra vez, por supuesto, es una función real. Entonces, decimos que f tiene un máximo absoluto sobre el conjunto de, sobre el dominio, ¿vale? Y esto es lo importante, y lo voy a subrayar en rojo. Decimos que f tiene un máximo absoluto sobre el conjunto D, sobre el dominio, en el punto X igual a C. ¿Listo? Si se cumple la desigualdad que está aquí. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que muchas veces nos confundimos, muchas veces malinterpretamos esa definición. En el siguiente sentido, he encontrado pues que muchas veces nosotros vamos y confundimos el máximo con dónde está el máximo. Voy a dibujar aquí una funcióncita cualquiera. Voy a dibujar aquí digámosle, en color negro. Pongamos que mi función sea esta, ¿vale?
Pongamos que mi función sea. ¿Listo? Entonces, el máximo de esa función, el máximo de esa función es este punto de aquí, ¿cierto? Es el punto más alto. Ese es el máximo de esa función y eso puede tener, y mejor dicho, va a tener un cierto valor en el eje Y. Ese valor, pongámosle que es m. Entonces, el máximo de esa función es m. ¿Dónde se encuentra el máximo? Pues bueno, ese máximo tiene que tener una coordenada en X también, que en la definición le ponen C, ¿cierto? En la definición le ponen C. Es decir, que esta función de aquí cumple que el máximo es M, el máximo es el que yo veo acá, y ¿dónde está el máximo? Es lo que yo veo acá. Entonces, yo digo, el máximo de esa función es M y el máximo lo encuentro o está ubicado en el punto X igual a C. ¿Listo? ¿Por qué lo menciono? Porque es un error muy común que confundamos el máximo con dónde está ubicado el máximo. Muchas veces lo he visto que los estudiantes ponen, dicen, ah, no, el máximo es X igual a C. Y X igual a C no es el máximo, es donde está ubicado el máximo. El máximo es la parte más alta. Es cuánto mide la parte más alta, que en este caso le he puesto M. ¿Listo? Entonces, no confundamos eso. El máximo es entonces el valor o la parte más alta, ¿vale? O es el f de c, mejor dicho, en otras palabras, o es el f de c, esto es f de c exactamente, es la función evaluada en c, y ese es el máximo, pero ese se encuentra ubicado cuando x vale c, ¿listo? Lo mismo pasa con el mínimo, por supuesto, ¿no? El mínimo entonces, el mínimo absoluto de una función sobre d será el punto, o bueno, estará en el punto x igual a c, si se cumple entonces lo contrario, ¿no? Para el mínimo entonces es exactamente lo mismo, solamente que para el mínimo entonces debe cumplirse que f de x es mayor o igual que f de c para todo x que pertenece al dominio. Esto entonces es para el mínimo absoluto. Entonces, en resumen, para el mínimo absoluto necesitamos que los valores de la función estén por encima de f de c, que es el mínimo, ¿no? F de c en este caso es el mínimo. Y para el máximo necesitamos que los valores de la función, ¿cierto? Máximo absoluto. Necesitamos que los valores de la función, ¿cierto? F de x, ¿cierto? Sean menores o iguales que el f de c, que es el máximo para todo x que pertenece al dominio. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, haciendo otro grafiquito así, hagamos un grafiquito donde reunamos un máximo y un mínimo, simplemente como para dejar claridad en esto. Pongámosle letricas a esto, pongámosle que aquí está el eje X, aquí está el eje Y, pongamos que aquí está entonces eh, mi funcioncita, ¿vale? Voy a iniciarla aquí, de hecho, viene aquí, y esta es mi función, supongamos, ¿vale? Esta es mi funcioncita. Entonces, por supuesto que esta funcioncita tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto, ¿cierto? El máximo absoluto está aquí, es la parte más alta de la función. Y el mínimo absoluto, pues más o menos está como por aquí, ¿no? La parte más bajita de la función. Entonces, pongámosle letras, pongámosle que el máximo sea m mayúscula y que el mínimo sea m minúscula. Mínimo sea m minúscula. Y ahora pongámoslo en el eje X. La coordenada en X del máximo, pongámosle que sea C y al mínimo pongámosle que sea D. ¿Listo? Entonces, este es máximo absoluto y este es mínimo absoluto. ¿Listo? Ahí ya están reunidos los dos. Entonces, simplemente para recordar y dejar claridad en esto. Para esta función f que he dibujado aquí, el máximo absoluto es m mayúscula. Ese es el máximo absoluto, es lo más que alcanza la función m mayúscula. ¿Dónde se encuentra ubicado ese máximo absoluto? En x igual a c.
El mínimo absoluto de esa función m, de esa función f, perdón, es m minúscula. El mínimo absoluto de esa función f es m minúscula. ¿Dónde se encuentra ubicado ese mínimo absoluto? En el punto D. Entonces, esas son las características, ¿vale? Esas son las características de esta función. Entonces, podríamos decir, f tiene máximo absoluto, a m, y se encuentra en x igual a c. Lo mismo, f tiene mínimo absoluto, ¿cierto? Absoluto a m minúscula y se encuentra en x igual a d. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro esa diferencia? Quiero que quede súper clara, por eso lo repetí varias veces, ¿no? Quiero que quede muy clara la diferencia entre dónde está el máximo o dónde está el mínimo con respecto a quién es el máximo y quién es el mínimo. ¿Listo? Bueno, parece que está claro, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de las aplicaciones, entender esa diferencia ahí. ¿Listo? Si ustedes, por ejemplo, si en un examen les dicen calcule el máximo de la función tal, y entonces ustedes dicen, ah, bueno, el máximo de la función tal es x igual a c, ahí ya está mal. ¿Listo? X igual a c no es el máximo. Ahí se encuentra el máximo, pero ese no es el máximo. El máximo es m mayúscula. Entonces, lo mismo con mínimo. Si el examen dice, calcule el mínimo de esta función y ustedes dicen, ah, bueno, el mínimo es m minúscula, está mal. Ese no es el mínimo. Perdón, si dicen el mínimo es d, ¿no? Si dicen el mínimo es d, está mal. Ese no es el mínimo. Es donde se encuentra el mínimo. El mínimo es m minúscula. ¿Listo? Entonces, así quedamos. Esa es la diferencia ahí entre estas dos situaciones. Por supuesto que nosotros hemos visto ya ejemplos de funciones y quiero comentarles también que muchas veces esto de máximo absoluto y mínimo absoluto y todo este tipo de cosas dependen del dominio de la función. Si nosotros cambiamos el dominio de la función, puede ser que cambie el máximo, puede ser que cambie el mínimo de esa función. ¿Listo? Esa es la situación aquí. Y por ejemplo, en el libro plantean la situación de la función x al cuadrado. Miren, aquí en el texto plantean la situación de la función x al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es lo siguiente. La función x al cuadrado la conocemos nosotros. Hemos trabajado bastante con ella. Pero resulta que esta funcióncita x al cuadrado, vamos a graficarla por aquí más o menos, listo, quedaría más o menos así, ¿cierto? Ahí más o menos queda así, f de x igual a x al cuadrado. Nosotros ya sabemos que esa función tiene como dominio todos los reales, ¿vale? Ya sabemos que esa función originalmente tiene como dominio todos los reales. Bueno, pues sucede que si yo considero esa función con dominio en todos los reales, pues esa función tiene un mínimo absoluto. Claro, esa función tiene un mínimo absoluto por acá. El mínimo absoluto es 0 y se alcanza cuando x vale 0. Mejor dicho, el mínimo es 0 y está ubicado cuando x vale 0. Ese es el mínimo absoluto de la función. ¿Vale? Entonces, el mínimo absoluto es 0 y está ubicado en x igual a 0. En este caso coinciden los dos, ¿no? El mínimo y el dónde está ubicado coinciden, pero bueno, un caso raro. ¿Listo? Pero así, tal cual está definida esta función aquí, resulta que esta función no tiene máximo absoluto. No tiene máximo absoluto. No tiene máximo absoluto, ¿vale? No hay un puntico que sea el punto más alto de toda la función, sobre todo porque esta función, pues cuando x se va para infinito, la función también se va para infinito. Entonces, pues bueno, no hay un punto máximo
de la función. ¿Listo? O sea que con el dominio original, esta función tiene mínimo absoluto, pero no tiene máximo absoluto. Pero si nosotros cambiamos esta función y le restringimos el dominio, consideramos la misma función, pero con un dominio distinto, que lo podemos hacer, ponemos otra vez la misma función, pero con un dominio distinto. Aquí voy a poner X, aquí voy a poner Y, y yo pongo entonces mi función f de X igual a X al cuadrado, ¿cierto? Pero ahora voy a darle un cierto dominio. Por ejemplo, yo qué sé, desde 1 hasta, no sé, hasta, por ejemplo, cualquier cosa así, ¿vale? Entonces, la gráfica original de esa función, sin restringir el dominio, la gráfica original de esa función sin restringir el dominio era esta, ¿cierto? Era esta. ¿Listo? Era más o menos esa de ahí. Esa era la gráfica original sin restringir el dominio. ¿Listo? Pero cuando yo restringo el dominio desde 1 hasta 4, quiere decir que no la voy a considerar toda la función, no la voy a considerar toda, sino que voy a considerar solamente una parte. Esta parte que está más o menos por aquí, bueno, voy a darle otro color para que se vea más. Voy a considerar solamente la parte que voy a dibujar por aquí, ¿cierto? Si restringo el dominio, entonces simplemente estoy considerando esta parte que está por aquí, ¿listo? Y esa parte que está por ahí, pues es lo que me dice ahí, ¿no? Desde 1 hasta 4, o sea que aquí sería 1 y por aquí sería 4, ¿vale? Y entonces yo me olvido de toda la función en donde no existía el máximo absoluto, pero sí existía el mínimo absoluto, y me concentro solamente en la región que me están pidiendo, que es esa que está ahí. ¿Listo? Eso fue lo único que me quedó con esa restricción de dominio. Y en este caso, bueno, pues resulta que tenemos un mínimo absoluto y tenemos un máximo absoluto. Miren que en este caso, restringiendo el dominio, nuestra función quedó con el mínimo absoluto por aquí y el máximo absoluto por acá. En este caso, pues, el mínimo es 1. Este valor yo lo puedo calcular porque 1 al cuadrado es 1 y 4 al cuadrado es 16. Entonces, en este caso, la función quedó con mínimo absoluto. F tiene mínimo absoluto 1 y se encuentra cuando X vale 1. F tiene máximo absoluto 16 y se encuentra en X igual a 4. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les quería comentar. La existencia del mínimo, la existencia del máximo dependen también del dominio de la función. En este caso, la función original considerada con todo el dominio solamente tenía mínimo absoluto. ¿Listo? Pero restringiendo el dominio, el mínimo absoluto también lo tiene, pero cambió. Acá el mínimo absoluto era 0, pero acá el mínimo absoluto es 1. ¿Listo? Y acá le apareció un máximo absoluto. El máximo absoluto que tiene en este caso es 16 y se encuentra cuando X vale 4. Entonces, miren que es un caso así un poco extraño, ¿no? Lo mismo pasa aquí, miren que en el libro consideran la misma función y comentan, ¿no? Con el dominio completo, es decir, con el dominio de todos los reales, solo tiene mínimo absoluto. ¿Listo? Miren que aquí ya restringieron el dominio y la consideraron el dominio desde 0 hasta 2, cerrado, cerrado, ni siquiera abierto, lo hemos puesto cerrado. Y entonces apareció un mínimo absoluto y un máximo absoluto. El mínimo absoluto entonces es 0, el máximo absoluto entonces es 4. El mínimo se encuentra cuando X vale 0, el máximo se encuentra cuando X vale 2. ¿Listo? Entonces cambió la situación cambiando el dominio. Ahora, aquí en este punto consideraron el mismo dominio 0, 2, desde 0 hasta 2, pero colocaron 0 abierto.
¿Listo? Y volvió a cambiar la situación. Colocando cero abierto, significa que el cero no entra en el dominio, significa que ahí la función va a tener un huequito. Significa que ese punto que antes era mínimo absoluto, pues resulta que como ya no está en la función, como ya no pertenece a la función, ahí queda un huequito. En este caso, entonces se pierde el mínimo absoluto. Ya no hay mínimo absoluto y lo único que hay es máximo absoluto. Si yo coloco el intervalo abierto, 0 abierto, 2 abierto, entonces se van a perder las dos cosas. Se va a perder tanto el mínimo como el máximo y va a quedar esa función sin mínimo ni máximo. Pues miren que aquí está. De hecho, coloco el intervalo abierto y entonces ya no hay un valorcito que sea el más alto de todos, porque aunque pareciera ser que ese va a ser el más alto de todos, ¿cierto? Resulta que ese puntico, el que es el candidato a ser el más alto de todos, pues ahí ya no está en la función, ya hay un huequito, ya no pertenece a la función. Y bueno, significa entonces que no puede ser el máximo. ¿Listo? Lo mismo con el mínimo. El candidato a ser el mínimo, pues sería este de acá, pero bueno, resulta que ese candidato, pues ya no está en la función, como el intervalo es abierto, ya no está en la función y bueno, se perdió. Entonces, esa es la situación. Eso también quiero que quede claro. La existencia del máximo y del mínimo depende del dominio de la función. Si, por ejemplo, yo les digo en algún examen o un ejercicio, lo que sea, eh, mire si esta función f, que va del intervalo 2 hasta 5, por ejemplo, a r, tiene máximo, por ejemplo. ¿Y cuánto es el máximo, no? Y ustedes van, hacen todas las cuentas, hacen todo lo que tienen que hacer. Y bueno, después de hacer todas las cuentas, llegan a que, bueno, por ejemplo, -1 es el máximo. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, yo, según todas mis cuentas, -1 debe ser ahí y está ubicado, es el máximo ubicado, digamos, y está, pongámosle, está en x igual a, pongámosle, 6. Entonces, después de hacer todas esas cuentas, ustedes dicen, ah, bueno, yo encontré el máximo es -1, listo, y ese lo encontré que está ubicado en el punto 6, pero el ejercicio original pedía solamente desde 2 hasta 5, o sea que este punto no me sirve, ya se salió de lo que están pidiendo, ya se salió de mi dominio, ¿listo? Entonces, esa es la situación, hay que tener mucho cuidado con el dominio de las funciones para calcular quién es el máximo y quién es el mínimo. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Está bien? ¿Para todos es claro esa situación? No hay preguntas, no hay dudas hasta ahí. Bueno, entonces, asumo que hasta ahí vamos bien. Ahora bien, este teorema que sigue es el primer teorema de la parte de aplicaciones. Es un teorema muy importante porque nos indica que hay ciertos tipos de funciones que obligatoriamente deben tener máximos y mínimos bajo ciertas condiciones. Miren lo que dice este teorema, el teorema de los valores extremos. Dice, si nosotros tenemos una función que es continua en el intervalo cerrado, ¿vale? Eso es muy importante en el intervalo cerrado. Si la función es continua en el intervalo cerrado, entonces obligatoriamente debe tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Listo? Si la función es continua en el intervalo cerrado, obligatoriamente debe tener máximo absoluto y mínimo absoluto. Es muy importante esto y nos indica lo siguiente. Gráficamente, pues podríamos tratar de verlo y sería algo como así, ¿no? Muy gruesa. Más o menos, pues podríamos verlo aquí, ¿no? Entonces sería así. Si la función es continua en el intervalo cerrado, entonces obligatoriamente debe tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Entonces coloquemos por aquí un intervalo cerrado, pongamos aquí A, pongamos aquí B, ¿listo? Pongamos aquí, cerrado aquí. Entonces, debido a que la función es continua, pues resulta que
lo que indica es que, bueno, si sube o baja, lo que sea, igual en algún momento tiene que hacer la dirección opuesta para llegar a mi destino, ¿no? Algo así, por ejemplo. ¿Listo? Algo así, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si ustedes observan, por aquí más o menos está mi mínimo absoluto y más o menos, pues gráficamente hacia abajo yo puedo ver que por aquí está mi máximo absoluto. ¿Listo? Esa es la situación. Si la función es continua, entonces esa función, si la función es continua en un intervalo cerrado, es importante que sea cerrado, entonces obligatoriamente va a tener entonces mínimo absoluto y máximo absoluto. ¿Vale? Miren que otro caso, por ejemplo, voy a dibujar otra función aquí encima. Por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? Por ejemplo, podría ser algo así, yo qué sé. Podría ser algo así. Aquí encima otra función. Listo, ahí está. Esa función también tiene mínimo absoluto, está como por aquí. Y el máximo absoluto está como por ahí, parece ser. Entonces, también tiene mínimo absoluto y máximo absoluto. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Tiene que ser intervalo cerrado porque cuando el intervalo no es cerrado, pues puede pasar lo que hace rato con la función x al cuadrado, ¿no? Si la función está en un intervalo que no es cerrado, este es y, este es x, por aquí está a, por aquí está b, el intervalo no es cerrado, entonces voy a dejar este puntico abierto, ¿vale? La función puede hacer, por ejemplo, esto, así, llega aquí, intervalo abierto, y intervalo abierto. Por ejemplo, podría suceder esto. En este caso, la función no tiene ni mínimo absoluto ni máximo absoluto, porque los candidatos a hacerlo, el que era candidato al mínimo y el que era candidato a máximo, pues no están dentro de la función. Eso es lo que pasa cuando el intervalo es abierto y es que se pierde, pues como en la función x al cuadrado, puede perderse esa situación, ¿no? No significa que cuando el intervalo es abierto, pues obligatoriamente no vaya a tener mínimo absoluto ni máximo absoluto, ¿no? Puede suceder también esto, por ejemplo, observen, puede suceder esto, intervalo abierto, y que la función haga esto, por ejemplo. Y aquí sí habría un máximo absoluto, el máximo está como por aquí. Entonces miren que lo que pasa es que cuando el intervalo es abierto, pues no hay garantía de nada. ¿Listo? No hay garantía de nada. Esa es la situación. Cuando el intervalo es abierto, puede ser que la función tenga mínimo absoluto, puede ser que la función tenga máximo absoluto, pero la cuestión es que cuando el intervalo es cerrado, cuando el intervalo es cerrado y la función es continua, pues entonces ya aseguramos, ya estamos completamente seguros de que ahí tiene que haber un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Listo? Esa es la cuestión. En intervalos cerrados estamos completamente seguros de la existencia de un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Si se abre el intervalo, puede suceder cualquier cosa. No hay garantía de nada. Puede ser que no exista ni el máximo absoluto, ni exista el mínimo, o que existan los dos, o que exista uno solo. Bueno, puede suceder cualquier cosa. ¿Listo? Por eso no hay garantía de nada. Entonces, esa es la situación. Por eso ese teorema es bastante importante. Teorema de los valores extremos. Función continua en intervalo cerrado se garantiza que tiene máximo absoluto m y tiene máximo absoluto o mínimo absoluto m minúscula que le han puesto aquí. ¿Listo? La otra cuestión es la siguiente. La otra cuestión es la siguiente. Si f es con... Profe, Dime, Manuela. eh, Sí. sí, antes de que continúe. Entonces, si digamos, el intervalo es abierto Ujú. y de todas maneras se ve como si fuera un máximo, eso no aplica, o sea, no es un máximo. Sí es un máximo, sí aplica, sí es un máximo. La cuestión es la siguiente, sí aplica. La cuestión es la siguiente. La definición de máximo y la definición de mínimo la dimos independiente del intervalo. El máximo y el mínimo puede suceder en intervalos abiertos, en intervalos cerrados, en intervalos semiabiertos, en cualquier tipo de intervalos. Por eso cuando dimos máximo, no pusimos
no pusimos que tenía que ser intervalo cerrado ni nada, pusimos un dominio de general. Mira que aquí lo voy a subrayar, pusimos un dominio de general, ¿vale? Entonces se aplica. Por ejemplo, esta función que aquí voy a colocar el intervalo abierto, ¿listo? Entonces voy a borrar esta funcioncita y voy a colocar otra funcioncita que tenga un máximo y que tenga un mínimo. Entonces, esta función de aquí, la que dibujé ahí, esa, a pesar de estar definida en un intervalo abierto, sí tiene máximos y sí tiene mínimo. Exactamente, vamos a buscarlos por aquí como abajo, podemos ubicarlos como abajo, ¿no? El mínimo absoluto va a estar aquí. Este es el mínimo absoluto. Y el máximo absoluto está por acá. ¿Listo? Entonces, esa función, a pesar de estar en un intervalo abierto, yo puedo decir, pues, coloquémosle m, así como hace rato, m y m, ¿cierto? Y coloquemos la ubicación, este puede ser C y este puede ser D, por ejemplo. Entonces, esta función que dibujamos ahí, a pesar de estar definida en un intervalo abierto, tiene como mínimo absoluto, a m minúscula, ¿cierto? Y está en x igual a c. Y el máximo absoluto, ¿vale? Es cierto, es a m mayúscula, ¿vale? Y está en x igual a d. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. En la existencia del máximo, la existencia del mínimo, puede darse en intervalos abiertos, pueden ser intervalos cerrados, en intervalos semiabiertos. Lo que decía el teorema anterior es, si usted tiene una función continua sobre un intervalo cerrado, entonces ya va a la segura que ahí tiene un máximo y que tiene un mínimo. ¿Listo? Ahí va a la segura que ya tiene máximo y que tiene mínimo. Cuando se abre el intervalo, pues realmente no hay garantía de nada. No hay garantía de que tenga máximo, no hay garantía de que tenga mínimo, no hay o puede tenerlos, puede no tenerlos. Exactamente justo como lo que pasaba con la función x al cuadrado, ¿no? Cuando restringimos el intervalo a un intervalo abierto, en este caso, no hubo ni máximos ni mínimos. ¿Listo? Justamente lo que pasó ahí. No hubo garantía de que existiera. Pero puede darse el caso también, ¿no? Como esta que graficamos aquí. Está en un intervalo abierto, sin embargo, sí tiene máximo y sí tiene mínimo. Incluso puede tener uno solo, puede ser que solo tenga máximo, puede ser que solo tenga mínimo, puede ser, mejor dicho, cualquier cosa puede pasar, ¿listo? Pero pueden existir en intervalos abiertos también. Ahora, ¿sí? ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Está bien? Está bien que pregunten todas situaciones porque créanme que toda esta situación teórica, más que la práctica, porque no hemos entrado a la práctica todavía, pero toda esta situación teórica es bueno tenerla clara, ¿listo? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que no podemos garantizar? ¿Y qué es lo que sí podemos garantizar? ¿Vale? Y el teorema lo único que nos garantiza es que cuando tenemos intervalo cerrado y función continua, entonces obligatoriamente debe estar máximo y mínimo de la función. Si se abre el intervalo, pues ahí puede tener problemas. ¿Listo? Miren, por ejemplo, esto de acá. Eso es justamente lo que preguntaba Manuel. Docente, señor docente, con todo respeto, maestro, si entendí. Entonces, es como cuando no hay que confundir rango con dominio en los mínimos y en los máximos. Y Exactamente. Eso. entonces, si nos Ajá. encontramos un ejercicio que tenga corchetes cerrados, allí sí hay, está intrínseco que allí hay un mínimo y hay un máximo. Si la No función es obstante, si continua. encontramos, sí, señor. Ajá. Y no obstante, si encontramos paréntesis, es decir, corchete cerrado y un paréntesis abierto, entonces allí no hay la posibilidad de que haya un mínimo ni un máximo, sino que pueden ser otras definiciones. Y Sí, entonces un máximo y un mínimo no es como el dominio donde está ubicada la función, sino el máximo donde está, donde está la función evaluada en X. ¿entendés? Mira, para hacer analogía a lo que tú dijiste, lo del rango y lo del dominio, el máximo tú lo encuentras en el rango. El máximo es el valor que toma la función, es decir, que tú lo encuentras en el rango.
¿Y dónde está ubicado el máximo? Lo encuentras en el dominio. Por eso siempre les digo, el máximo es M. Miren que M lo pongo aquí en el rango, en el eje Y. Este es M, ¿vale? Este es M. ¿Y dónde está ubicado? Lo encuentro aquí en el eje X, que es donde está el dominio. Entonces, ¿cuál es el máximo? Lo encuentro en el rango de la función. De hecho, va a estar en el rango de la función. Y, ¿y dónde está el máximo? Lo encuentro es en el dominio de la función. ¿Listo? Y la otra situación era, ¿qué pasaba cuando el intervalo es abierto? Es decir, cuando encuentro los paréntesis que me dices. Pues cuando encuentro los paréntesis, lo que estamos explicando es que exactamente puede pasar cualquier cosa. ¿Listo? Puede pasar cualquier cosa. Y a eso iba a explicarles aquí. De hecho, en el texto, miren que hacen una explicación también sobre eso, porque es importante. En este caso, el intervalo es abierto. Ellos no ponen los extremos aquí, ellos no ponen la bolita pues sin pintar. Pero cuando ellos no la ponen es porque es intervalo abierto. Cuando lo cierran, miren que ellos sí ponen bolita. Aquí está el otro que es cerrado. Observen. Ahí sí ponen bolita para cerrar el intervalo. ¿Listo? Entonces, en este caso, ellos están hablando de intervalo abierto. Y en este intervalo abierto, a pesar de que es abierto el intervalo desde A hasta B, la gráfica de la función tiene un máximo y tiene un mínimo. Miren que el máximo es M mayúscula y se encuentra ubicado cuando X vale X sub 2. El mínimo es M minúscula y se encuentra ubicado cuando X vale X sub 1. Entonces, a pesar de estar en un intervalo abierto, esta función tiene máximo y tiene mínimo. Esta función de acá es una función definida en un intervalo cerrado. Miren que cierra los extremos. Y ya sabemos, esta función es continua, es un solo trazo. Por tanto, entonces, tiene obligatoriamente, por el teorema que vimos, tiene que tener su máximo y su mínimo absolutos. Y así es, el máximo está ubicado en el puntico x igual a, es el punto más alto de la función, vale m, ya le han puesto m, y el mínimo se encuentra ubicado en el punto x igual a b, y el mínimo es m minúscula, ¿vale? Entonces, esta función, por ser continua y estar en un intervalo cerrado, yo puedo garantizar completamente de que tiene máximo y tiene mínimo. ¿Listo? La de acá, originalmente, es un intervalo abierto. No puedo garantizar que tenga máximo y que tenga mínimo originalmente. Sin embargo, cuando yo hago las cuentas, pues los tiene. ¿Listo? Miren la de acá. Este de acá es un intervalo semiabierto. Es cerrado en A, está cerrado en A, aquí está cerrado, y en B es abierto. ¿Listo? En B es abierto. Y a pesar de ser intervalo semiabierto, tiene máximo SM mayúscula y tiene mínimo SM minúscula. El máximo está ubicado en el punto X sub 2 y el mínimo está ubicado en el punto X igual a. ¿Listo? Y miren esta acá, también, intervalo semiabierto, tiene máximo absoluto y tiene mínimo absoluto. Una cosa importante que les voy a señalar, y ya les he señalado los que han visto conmigo curso de matemática básica también, es que cuando nosotros vayamos a hacer las cuentas, cuando nosotros tengamos que hacer cálculos, sobre todo en esta parte del curso, no hay que olvidarnos de los extremos de los intervalos si el intervalo es cerrado. Si el intervalo tiene alguna parte cerrada, por ejemplo, que sea cerrado en A y en B, como en este caso, ¿vale? O que sea cerrado en A, por ejemplo, como en este caso, o que sea cerrado en B, como en este caso, no hay que olvidarnos de los extremos de los intervalos. ¿Por qué? Porque en los extremos de los intervalos pueden ocultarse o pueden estar los máximos y los mínimos. Miren que aquí en el extremo donde está cerrado es donde encuentro el mínimo, ¿vale? En el extremo donde está cerrado es donde encuentro el mínimo. En el extremo donde está abierto no encuentro nada, pero donde está cerrado encuentro el mínimo. Aquí donde está cerrado han ubicado el máximo. ¿Listo? Han ubicado el máximo. No digo que siempre va a ser así y que siempre vamos a encontrar los mínimos y los máximos en los intervalos cerrados. No digo que eso siempre vaya a ser así, pero digo que esos puntos donde los intervalos son cerrados, los puntos que involucran la función, los puntos
que están en esas partecitas de intervalos cerrados, los puntos extremos, digámosle, esos puntos son importantes en el estudio que vayamos a hacer. Puede ser, como puede no ser, que ahí encontremos un máximo o un mínimo. Lo que pasa, y esto es importante, lo que pasa es que estos valores de extremos, estos valores extremos donde están cerrados los intervalos, la derivada no los detecta. La derivada no la puedo calcular ahí. ¿Por qué no la puedo calcular ahí? Porque a la derivada es un límite y como es un límite, debe ser un límite bilateral y debe mirar los dos lados, izquierda y derecha. Y resulta que, por ejemplo, en este extremo, aquí, cuando yo quiero calcular la derivada aquí, en este extremo A, ya se ve muy borroso, pero bueno, cuando yo quiero calcular ahí la derivada en ese puntico A, tendría que mirar a la izquierda de A, ¿vale? Pero en la izquierda no hay nada, no está definida la función a la izquierda. Por eso yo no puedo mirar la derivada en ese puntico A. ¿Listo? Entonces, ese estudio de los extremos de los intervalos es importantísimo. No se vayan a olvidar. Los extremos de los intervalos es muy importante siempre verificar qué pasa ahí. Puede ser que ahí nos encontremos un máximo, puede ser que ahí nos encontremos un mínimo, como puede ser que no haya nada, pero igual hay que estudiar esos valores extremos. ¿Listo? Eso de ahí, yo siempre se los mencionaba del curso de matemáticas básicas. Muy importante tener esos puntos extremos siempre en cuenta. ¿Listo? Miren que en este caso, bueno, el intervalo es abierto, no puedo examinar. En este caso, en los puntos extremos, miren que en el punto A, que es el punto extremo, en intervalo cerrado, ahí encuentro el máximo absoluto. En el punto B, que es el otro extremo cerrado, encuentro el mínimo absoluto. Repito, no hay garantía de que siempre vaya a ser así, pero esos puntos extremos hay que tenerlos en cuenta. ¿Listo? Hay que tenerlos en cuenta. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno, entonces ya hablamos de los extremos absolutos, o mejor dicho, máximo absoluto, mínimo absoluto. Ahora hay que hablar de los relativos. Los relativos son esas montañitas más pequeñitas que veíamos hace rato, ¿no? Las montañitas más pequeñitas que veíamos hace rato. ¿Listo? Las montañitas más pequeñitas que veíamos hace rato. Aquí. Cuando empezamos la clase yo les dije, hemos visto pues este que es el más alto de todos, máximo absoluto, el más pequeñito de todos, mínimo absoluto, pero hay montañitas que pues están intermedias, digamos, como esta por ejemplo por aquí, y entonces le decimos máximo relativo. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa pues con ese máximo relativo? Pues que ese máximo es un máximo, ¿vale? Es un máximo, que cumple la desigualdad de máximo que está acá, pero no la va a cumplir en todo el dominio, es decir, no la va a cumplir en todo el dominio, sino en una partecita del dominio. Como decir, por ejemplo, bueno, sí, es el más alto de todos, pero es el más alto de todos en una pequeña región, ¿vale? Como decir, como esta regioncita de por aquí. Entonces, decir, no, sí es el más alto de todos, sí, pero en una pequeña región, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión con máximos relativos y mínimos relativos. Entonces, en primer lugar, esto le dicen extremos locales, ¿no? Extremos locales. Entonces, vamos a hablar entonces de máximo local, mínimo local, mínimo local, ¿vale? Otra manera de llamar esto es máximo relativo, le dicen también, voy a colocarlo entre paréntesis nomás. En algunos textos le colocan máximo no local, sino relativo, y mínimo relativo también. ¿Listo? Incluso, voy a colocarlo aquí de una vez, cuando estamos hablando de máximo global, máximo absoluto, aquí lo voy a colocar. Nosotros hemos dicho máximo absoluto y mínimo absoluto, ¿no? ¿Listo? Incluso, pues, en algunos textos no dice máximo absoluto ni mínimo absoluto, sino que dicen es máximo global
y mínimo global. Por eso es que yo a veces cambio, digamos, la terminología y digo una cosa o digo la otra, pero significan exactamente lo mismo. Si ustedes van a un libro y hablan de máximos locales, está bien. Si van a otro libro y hablan de máximos relativos, pues es exactamente lo mismo. Si hablan de mínimos locales en un libro, si hablan de mínimo relativo en otro, es exactamente lo mismo. Lo mismo con el máximo global o máximo absoluto, es exactamente lo mismo. Máximo o mínimo global, mínimo absoluto, es exactamente lo mismo. ¿Listo? Simplemente hago esa aclaración porque hay veces que yo cambio un término por otro y no le hago pues diferencia a eso y no sé si de pronto los llega a confundir. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de máximos y mínimos locales. Como les dije, significa básicamente que no se cumple la desigualdad de máximo local para todo el dominio, sino que se cumple para una parte, sí, una parte pequeña del dominio. ¿Listo? Entonces decimos así, la función f tiene un máximo local, ¿vale? En el punto x igual a c, si f de x menor o igual que f de c, pero ya no para todo el dominio, sino para todo x en un intervalo alrededor de c, ¿vale? No para todo el dominio, sino para un intervalito alrededor de c. Lo que decíamos hace rato, es un punto alto, sí, pero no es el más alto de todos, ¿listo? Entonces, básicamente, pues, sería para hacer como la figurita de esto, para que quede, pues, oficial esto, podría ser algo así, ¿no? Podría ser por aquí, por aquí, por aquí y. Vamos a hacer una funcioncita por acá. ¿Listo? Por ejemplo, esta funcioncita por aquí. ¿Listo? Y cerremos los intervalos simplemente con que quede ahí. Esa funcioncita de ahí. ¿Listo? Lo mismo pues aplica para mínimos relativos también, ¿no? Son los más chiquiticos, pero en un intervalito. ¿Listo? Entonces, máximo absoluto de esa función, máximo absoluto que lo tiene de hecho, el máximo absoluto es este de aquí, ¿cierto? Esa es la parte más alta de la función. Entonces pongámosle máximo absoluto. ¿Listo? Ahí. Ese es el máximo absoluto. ¿Dónde se encuentra ese máximo absoluto? Pues pongámosle una letra si queremos. Pongámosle letricas como para aclarar esta situación. A este pongámosle a este pongámosle B. ¿Listo? Entonces, esta función está definida en intervalo cerrado AB y el máximo absoluto está aquí. Y pongámosle a esta C, ¿vale? Entonces, el máximo absoluto es ese que está ahí, es ese puntico azul, y se encuentra ubicado cuando X vale C. Ahora, el mínimo absoluto. El mínimo absoluto yo lo miro como por aquí, ¿vale? Este es el punto más pequeñito de la función. Pongámosle entonces mínimo absoluto, pongámosle mínimo absoluto, M minúscula, y este es D. Entonces, esa función tiene mínimo absoluto y se encuentra ubicado en el punto X igual a D. ¿Listo? Ahora, máximos relativos. Máximos relativos. Entonces, voy a pintarlos de otro color. Yo veo, por ejemplo, un máximo relativo aquí, ¿vale? Y yo veo, por ejemplo, un máximo relativo por acá. ¿Listo? Esos punticos son máximos relativos, ¿por qué? Pues porque son alticos, pero no son los más altos de todos. Aquí hay entonces un máximo relativo o máximo, ya dijimos, local. Y por aquí hay un máximo relativo o máximo local. ¿Dónde se encuentran estos dos? Pues pongamos la eléctrica, puede ser por aquí E y por aquí F. ¿Por qué sé que son máximos relativos? Por la definición
de máximo relativo. Me dice, para que sea máximo relativo, pues debe ser grande, ¿cierto? Debe ser que sea mayor, ¿vale? Que f de x, para todo x que pertenezca, pero no a todo el dominio como tal, sino a una partecita, a una partecita del dominio. O sea que, en efecto, miren, si yo me paro alrededor, por ejemplo, del puntico E y considero solamente, con amarillo puede ser, miren, si yo me hago alrededor de E, del numerito E, y considero solamente esta partecita en el eje X, un pequeño intervalito alrededor de E, pues resulta que sí, en la zona de la función comprendida en ese intervalito, pues ese es el máximo ahí, ¿listo? Si solo me considerara en ese intervalito que dice alrededor de E, pues sí, ese sería el máximo de todos ahí, ¿listo? Por eso sé que es un máximo relativo, porque es alto, pero no el más alto de todos, sino es el más alto, pero en una pequeña zona cercana a ese puntico. ¿Listo? Eso es lo que dice la definición. Lo mismo con los mínimos relativos. Entonces, mínimo relativo aquí yo miro. eh, por aquí miro un mínimo relativo tal vez. Miren, por aquí miro un mínimo relativo y por acá mínimo relativo. Bien, ¿vale? Es el mínimo relativo y mínimo relativo. ¿Este dónde se encuentra ubicado? Este se encuentra ubicado en la E, en la F, en la G y en la H. Entonces, este puntico aquí es mínimo relativo y se encuentra ubicado cuando X vale G, y este puntico aquí es mínimo relativo y se encuentra ubicado cuando X vale H. ¿Listo? De esa función, entonces, hemos sacado los mínimos relativos, los máximos relativos. Hemos visto también mínimo absoluto y máximo absoluto. Esa función contiene todo ese tipo de situaciones. ¿Listo? Pero siempre les digo, no nos olvidemos de los extremos, de los intervalos. En los extremos suelen estar escondidos máximos y mínimos también. De hecho, observen que este punto de acá es un máximo relativo. Ese extremo B es un máximo relativo. Miren que ese extremo B es un máximo relativo. Sí, si nos olvidamos de ese extremo, estaríamos perdiendo ese máximo relativo. Mientras que el de acá, de hecho, es un mínimo relativo. Si nos olvidamos de ese otro extremo, entonces nos olvidamos de este mínimo que puede ser importante también, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos de los extremos de los intervalos. Porque yo sé que en los extremos hay máximos o mínimos relativos. Pues por lo que decíamos de la definición, ¿no? Si yo analizo alrededor de ese puntico B, tomo un intervalito alrededor de ese puntico B y analizo solamente esa partecita que está ahí, pues bueno, resulta que el puntico X igual a B y la función evaluada en X igual a B, pues es el mayor de todos, ¿no? A la derecha no hay nada, entonces pues ahí no sé, no hay nada a la derecha. Pero a la izquierda están por debajo, entonces yo ya sé que ese puntico pues se trata de un máximo. Lo mismo acá, si analizo en un intervalito alrededor del extremo A, pues bueno, a la izquierda no voy a encontrar nada, pero los punticos que están por la derecha están más arriba, son mayores. Quiere decir pues que se trata de un mínimo relativo. ¿Listo? Entonces, no nos olvidemos de los extremos. Esos extremos también brindan muchas veces, no siempre, pero muchas veces brindan máximos y mínimos relativos o hasta incluso absolutos. ¿Listo? ¿Está claro entonces, muchachos? ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? De esa gráfica hemos sacado todos los puntos, ¿no? Hemos sacado, miren que con todos esos punticos tenemos que lidiar y todos esos punticos nos los vamos a encontrar. ¿Listo? Todos esos punticos nos los vamos a encontrar. Ahora bien, lo que decíamos antes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí ya hablamos, miren que aquí ya está lo que hicimos nosotros, aquí de máximo absoluto, máximo local. Miren que aquí también los extremos, en esta gráfica del libro,
Aquí también en los extremos hay información. Miren que el extremo izquierdo se trata de un mínimo absoluto. Observen, el extremo izquierdo hay un mínimo absoluto aquí. Y en el extremo derecho hay un mínimo local. Entonces, los extremos guardan información. No hay que olvidarnos de los extremos. ¿Listo? Ahora bien, cómo ubicamos esos puntos donde están los máximos, donde están los mínimos? ¿Cómo ubicamos todos esos punticos? Realmente es sencillo, realmente la idea es sencilla. Para ubicarlos es de la siguiente manera. Voy a hacer una grafiquita aquí, esa otra ya está muy llena, entonces voy a colocar una grafiquita por aquí que esté vacía. Voy a hacer una grafiquita común y corriente, ¿vale? X y Y, listo. Y voy a hacer una función muy sencilla, de hecho puede ser con ese máximo absoluto nomás y ya. ¿Listo? Puede ser así, ¿de acuerdo? Entonces, esta función que he graficado ahí tiene un máximo absoluto aquí más o menos. ¿Listo? Ese es el máximo absoluto de esa función. Resulta que si uno analiza qué es lo que pasa con esa función, bueno, pasa y acontece que en los máximos o en los mínimos, la pendiente de la recta tangente es 0. Mejor dicho, en los máximos y en los mínimos, la recta tangente tiene pinta de ser así como en este caso la voy a dibujar. Ahí, en ese puntico máximo, bueno, más grueso. En ese puntico máximo que dibujé ahí, la recta tangente tiene pendiente 0. Y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Cuando uno analiza qué es lo que pasa en los máximos y en los mínimos, pues se da cuenta de que la pendiente de la recta tangente es 0. Mejor dicho, la recta tangente es constante y es como la grafiqué ahí. ¿Cómo sé que sucede eso? Pues porque uno analiza las rectas tangentes antes. Por ejemplo, una recta tangente, digamos aquí, podría ser algo así, ¿no? Una recta tangente podría ser algo así, más o menos. Y una recta tangente después del mínimo, pues sería como algo así, ¿no? Por ejemplo, aquí, una recta tangente sería como algo por aquí así, más o menos. Por aquí ¿listo? Entonces podría ser algo así, más o menos. ¿Vale? Y justamente donde alcanza la cima, donde alcanza el máximo, pues justamente queda la línea verde que dibujé ahí. Es decir, en los máximos y en los mínimos ocurre pues que la pendiente de la recta tangente es 0. Miren que aquí se hace la aclaración y hasta el dibujito. Esa es la cuestión, ¿no? Observen. Tenemos entonces nuestro máximo se encuentra ubicado cuando x vale c, y bueno, antes de ese máximo, las rectas aquí dibujan rectas secantes, bueno, no importa, aquí las rectas secantes o las rectas tangentes en la zona alrededor de ese punto x igual a c, y si estamos en la parte izquierda tienen pendiente positiva, si estamos en la parte derecha tienen pendiente negativa, pero justo en el máximo la recta tangente es totalmente horizontal, quiere decir que justo en el máximo tiene pendiente 0 la recta tangente. Y eso pues involucra al siguiente teorema. El siguiente teorema dice, de hecho esto lo veo, dice, si f tiene un valor máximo local o mínimo local en un punto interior de su dominio, y si f' está definida en C, entonces f' de C es igual a 0. Voy a volverlo a leer. Dice, teorema de la primera deriva para valores extremos locales. Dice así, si f tiene un máximo local o un mínimo local en un punto interior C de su dominio, ¿vale? Y si la derivada está definida en C, entonces la derivada de esa función en el punto C debe ser 0. Esa es la cuestión aquí. Quiere decir este teorema que si nos dicen ubique
los máximos y los mínimos de una función y nos dan la función, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es calcular la derivada, ¿vale? Igualar esa derivada a cero, igualar la derivada a cero, y eso nos da los valores de x donde pueden tener máximos y pueden tener mínimos. Vamos a utilizar este teorema en algún ejemplito, ¿listo? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, algo así, ejercicio, por ejemplo así, calcule máximos y mínimos de la función f de x igual a, voy a colocar aquí cualquier función, 3x cuadrado menos 7x, 3x cuadrado menos 12x, por ejemplo, más, o menos, para que no se suba tanto esa función, menos 3, por ejemplo, cualquier cosa así. ¿Listo? Entonces dice así, calcule, si es que los hay, por supuesto, los máximos y los mínimos de esa función. Entonces, el teorema que estábamos viendo me dice, si la función tiene máximos, si la función tiene mínimos, eso los voy a encontrar si yo igualo la derivada a cero, ¿vale? Entonces, yo derivo esta función, f' de esa función me da, derivo esta función, la derivada de 3x cuadrado bajo el 2 me da 6x, y la derivada de menos 12x me da menos 12, y la derivada de menos 3 es 0. O sea que la derivada de esa función me da 6x menos 12. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Entonces, yo igualo esa derivada a 0 y resuelvo esta ecuación. 6x menos 12 igual a 0. ¿Vale? Esa ecuación la igualo a 0 y resuelvo. Paso el 12 a sumar y paso el 6 a dividir. Y 12 dividido entre 6 me da 2. ¿Listo? Entonces, el teorema anterior me dice, bueno, si hay un máximo, si hay un mínimo, ese máximo o ese mínimo debe estar ubicado cuando x vale 2. Eso es lo que me está diciendo el teorema, me está dando la ubicación de quién es el máximo o quién es el mínimo. ¿Listo? ¿Cómo hago para saber si ese máximo o ese mínimo, bueno, si x igual a 2 se trata, si en x igual a 2 hay un máximo o hay un mínimo? ¿Cómo hago para identificar qué pasa cuando x vale 2? Si de ahí puede haber un máximo, si de ahí puede haber un mínimo. Voy a hacer la gráfica de la función, o miren, menos, ¿qué? 3x cuadrado, bueno, Desmos, ¿no? Hemos abierto Desmos hoy. Hemos abierto Desmos hoy. Entonces, miremos, es 3x cuadrado menos 12x menos 3. 3x cuadrado menos 12x menos 3. Esta es la función, ¿vale? Esta es la función. Aquí la voy a repintar un poquito para que se vea más. Ahí está. Esta es la función. Y observen el mínimo dónde está. La función viene y aquí en este puntico gris que me señala Desmos está el mínimo. Lo toco y me da la coordenada del mínimo. Y observen que la coordenada en x es x igual a 2. Es decir, que justamente el cálculo que hicimos acá, el cálculo que hicimos acá dice, si hay algo, si hay un mínimo, si hay un máximo, lo que sea que haya, hasta aquí no sabemos de qué se trata, pero dice, si hay algo, si hay un mínimo, si hay un máximo, eso se debe encontrar en la coordenada x igual a 2. Y eso fue justamente lo que dio la gráfica. La gráfica dio el mínimo absoluto, en este caso, de x igual a 2. Aquí, ¿cómo podría, por ejemplo, descartar que fuera máximo, que fuera mínimo? Pues no, simplemente en este caso particular, por ejemplo, yo sé que eso es una función cuadrática, la gráfica es una parábola, y sé también que porque el coeficiente del x cuadrado es positivo, es una parábola que abre hacia arriba, entonces no tiene otra opción que tener mínimo, justamente como lo observamos en la gráfica. Es una parábola que abre hacia arriba, entonces pues no tiene máximo. Entonces la única opción que tiene que tener ahí es un mínimo, no tiene máximos. Entonces esa es la situación.
Si yo quiero buscar máximos o mínimos de la función, al final de cuentas, yo tengo que derivar igualar a 0, ¿vale? Y cuando resuelva esa ecuación, voy a encontrar los puntos o la ubicación, mejor, la ubicación de los puntos que van a ser candidatos a ser máximos o a ser mínimos. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer después? Descartar qué es cada cosa. ¿Vale? ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Está bien la idea para todos? ¿Sí? Profesor, una pregunta. Disculpa, profe, si en caso tal que la función sea una recta, entonces uno hay que haya un máximo o un mínimo cuando Ok. es una recta. Bueno, si es una recta, recuerden que los máximos y los mínimos dependen del dominio, ¿no? Dependen del dominio. Sí, por ejemplo, mira, por ejemplo, esto. Si nosotros nos dicen f de x, voy a colocar una recta, por ejemplo, 5x menos 3, por ejemplo, es una recta, ¿vale? Y me dan el dominio todos los reales, no voy a considerar ningún intervalo, sino todos los reales, entonces hago lo mismo, derivo esto, la derivada de 5x menos 3 me da 5, ¿vale? Y cuando yo intente hacer la ecuación de la derivada igualada a 0, pues me va a dar que 5 es igual a 0, lo cual no tiene sentido, ¿cierto? Lo cual carece de sentido. 5 no es igual a 0. Quiere decir entonces que para una recta, como esta que puse yo aquí, considerada en todo el dominio, en todos los reales, entonces, pues la ecuación f' de x igual a 0, pues no tiene sentido, no tiene solución, mejor dicho, 5 no es igual a 0, 5 no es igual a 0 y por tanto esa ecuación no tiene solución. Quiere decir que en el dominio de todos los reales, pues no voy a encontrar ni máximos ni mínimos de esa función que está ahí, lo cual coincide, ¿no? Si yo la grafico, 5x menos 3, se ve pues gráficamente que en todo el dominio pues no hay un punto que sea el más alto o un punto que sea el más bajo, ¿vale? No hay un punto sea más alto, no hay un máximo, ni hay un punto que sea el más bajo que sea el dominio. O sea que en todo el dominio nosotros no vamos a encontrar ni mínimos ni máximos de las rectas. Coincide pues con el resultado que tenemos, ¿no? Que para las rectas, que f de x igual a mx más b, tienen como dominio todos los reales y tienen como codominio o tienen como rango todos los reales también. Entonces, coincide con ese resultado. ¿Listo? Pero, más importante aún, yo aquí, explicándoles esto, pues, explicándoles dónde encontrar los máximos y los mínimos, les dije una pequeña mentirita que ahorita se las voy a comentar. Quería que entendieran eso, quería que entendieran dónde vamos a encontrar máximos y mínimos, pero ahí les dije una pequeña mentirita que ya les comento. ¿Listo? Resulta que sí, efectivamente, cuando la función tiene máximos y mínimos, nosotros los vamos a poder ubicar derivando e igualando la derivada a 0 justamente como hicimos aquí, ¿vale? Ese pasito de ahí lo vamos a tener que hacer siempre. ¿Listo? Pero resulta que cuando nosotros resolvemos esta ecuación, algunas veces, no todas, se nos van a colar unos puntos muy especiales que, aunque van a cumplir esta ecuación, aunque van a ser soluciones de esa ecuación, no van a ser ni máximos ni mínimos. Esos puntos les dicen puntos de silla, ¿vale? Esos puntos les dicen puntos de silla porque se colan en las soluciones de esta ecuación y no son ni máximos ni mínimos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Resolverla, bueno, si nos dicen encuentra los máximos y los mínimos de una función, la derivamos, igualamos la derivada a 0, es decir, solucionamos esta ecuación. Esa ecuación nos va a dar diferentes soluciones. En este caso nos dieron una solución nomás, que fue x igual a 2. En este caso dio una sola solución, pero en otros casos pueden dar más soluciones. ¿Y qué hacemos de ahí? Pues lo que hacemos es comenzar a descartar si se tratan de máximos, si se tratan de mínimos o si se tratan de esos puntos colados que se llaman puntos de silla, ¿vale?
Si hay punto de silla, entonces eso lo sacamos. Decimos, eso no es ni máximo ni mínimo, entonces sale. Si se trata de máximo, si se trata de mínimo, pues no sirven. Pero punto de silla los descartamos. ¿Listo? Una función clásica con un punto de silla es la función f de x igual a x al cubo. Esa función es clásica con un punto de silla. ¿Por qué? Porque si yo le hago el proceso del cual estamos hablando, es decir, tomo la función, la derivo, esto me da 3x cuadrado, igualo la derivada a 0, esto me da que 3x cuadrado es igual a 0, soluciono la ecuación, paso el 3 a dividir, es igual a 0 sobre 3, que es 0, ¿cierto? Saco raíz cuadrada para despejar totalmente x, bueno, saco raíz cuadrada a ambos lados, me da que x debe ser igual a 0, básicamente. Entonces, quiere decir esto que x igual a 0 es un punto probable donde haya un máximo, donde haya un mínimo, o donde se cole un punto de silla, como es el caso de esta función, ¿vale? Si nosotros vamos a analizar la gráfica de x al cubo, pues resulta que nos dice, x al cubo, nos dice que si tiene un máximo o un mínimo, debería ser en x igual a 0, pero miren que aquí no se trata de ni un máximo ni un mínimo. No es el punto más alto de toda la función, no es el punto más bajo de toda la función, sino que es un punto donde para un lado tenemos valores menores y para otro lado tenemos valores mayores. Y así lucen los puntos de silla. Son puntos como para un lado tienen valores menores, para otro lado tienen valores mayores, pero justamente en ese puntico la recta tangente es y igual a 0, en este caso no, y igual a 0. Es esa recta morada que puse ahí. Justamente en ese punto la recta tangente es horizontal totalmente, pero no se trata ni de un máximo ni de un mínimo, porque para un lado tiene valores menores y para un lado tiene valores mayores. Ese tipo de punticos se pueden colar ahí, ¿listo? Y hay que tener cuidado con esos punticos. Ese tipo de punticos les dicen puntos silla y tienen esa característica. La derivada de 0 en esos puntos, es decir, la pendiente de la recta tangente es 0 y por tanto la recta tangente es totalmente horizontal, pero no se tratan ni máximos ni de mínimos. ¿Listo? Es un ejercicio clásico ese de la función x al cubo que tiene un punto de silla ahí. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. No se los mencioné hace ratico porque pues estaba explicándoles cómo hacer para encontrar esto y todo eso, pero pues esos punticos pueden colarse ahí. ¿Listo? Con todo eso en mente, bueno, recordemos el teorema 2. El teorema 2 dice, si tiene un máximo o tiene un mínimo en un punto interior C, entonces la derivada en ese valor C tiene que ser 0. ¿Listo? Eso es lo que dice el teorema 2. Pero eso nos lleva entonces a la definición de lo que conoceremos como punto crítico. ¿Listo? Punto crítico de una función. Entonces, vamos a definir exactamente lo que significa un punto crítico de una función. Entonces, dada una función f, definición, dada una función f, dada una función f, un punto crítico de f es un punto tal que, pongámosle aquí, un punto c, es un punto cx igual a c, tal que f' en c es igual a 0 o f' en c no existe. ¿Vale? Esa es la definición de punto crítico. Un punto crítico de la función es un punto x igual a c, en este caso c es el punto crítico, ¿cierto? C es el que llamamos punto crítico. Entonces, c es un punto crítico si ocurre o una o las dos situaciones, ¿no? O que la derivada en ese valor c nos dé 0 o que la derivada no exista. ¿Listo? Esa es la cuestión. Un punto crítico de una función f es un valorcito c, de tal manera que
o la derivada en ese valorcito C es 0 o la derivada en ese valorcito C no existe. ¿Listo? Este ya es más formal, porque cuando buscamos máximos o mínimos, nosotros no nos vamos a quedar solamente buscando los puntos donde la derivada nos dé 0, justamente lo que hacíamos aquí, ¿no? Igualar la derivada a 0, ¿vale? Sino que tenemos que buscar es en los puntos críticos para ser más exactos. Nosotros vamos a encontrar máximos o mínimos de la función en los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? O donde la derivada de 0 o donde la derivada no existe, ¿vale? Es ahí donde nosotros vamos a tener que ir a buscar los puntos críticos, pero recolectando con la información anterior, cuando vamos a buscar los puntos críticos ahí, resulta que cuando vamos a buscar los puntos críticos, resulta que algunos de esos puntos críticos pueden resultar ser o máximos, otros pueden resultar ser mínimos, u otros pueden resultar ser puntos de silla como el que acabamos de ver. Entonces, esa es la cuestión. Buscar máximos o mínimos los vamos a buscar sobre los puntos críticos. Y ahí vamos a encontrar de todas las posibilidades, o máximos, o mínimos, o puntos silla, ¿vale? Entonces, esa es la situación que vamos a tratar aquí. Miren lo que dice. Aquí en el libro dice, pues hay como un pequeño consejo como acerca de cómo determinar los valores extremos, ¿no? Es decir, los máximos o los mínimos de una función. Entonces dice, ¿cómo determinar los máximos o los mínimos de una función continua f en un intervalo cerrado finito? Entonces, mire, dice, evalúe la función f en todos los puntos críticos. Es decir, vamos a buscar los puntos críticos primero y ahí evaluamos la función f en todos los puntos críticos. Y bueno, el mayor o el menor de esas evaluaciones, pues el mayor será entonces, el mayor de la evaluación será el máximo y la menor será el mínimo. ¿Listo? Pero entonces esa es la cuestión. Si queremos ubicar los máximos y los mínimos, nosotros tenemos que primero ubicar dónde están los puntos críticos y con los puntos críticos, pues entonces ahora sí comenzar a descartar. Este es máximo, este es mínimo, este es punto de silla, este es máximo, este es mínimo y así sucesivamente. ¿Listo? Miren lo que hacen aquí. Miren, por ejemplo, este. En 2 minutos, pues repasemos, ya después continuaremos con el tema, por supuesto. Queríamos era dejar establecidas las bases de esto, toda la notación y que quedara clara toda esta terminología. Entonces, miren lo que hacen aquí. Determinen los valores máximos y mínimos absolutos de esta función f de x en este intervalo, menos 2 hasta 1. Dan el intervalo, dan la función. ¿Listo? La estrategia que es, primero, derivar la función. Aquí la derivaron, f de x es igual a 2x. Luego, resolver la derivada de la función igual a 0. Es decir, resolver la ecuación f' de x igual a 0. Aquí la resuelven, dicen que la única solución de esa ecuación es x igual a 0. Luego, sacan la lista de puntos críticos. Hay que sacar la lista de puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Donde la derivada no existe o donde la derivada es 0. Aquí ya les dio el punto crítico cuando la derivada es 0. Faltan los valores críticos cuando la derivada no existe. Y esos serían entonces los extremos de los intervalos. Hace rato decíamos, no podemos derivar en los extremos de los intervalos. Entonces, esta función x al cuadrado en este intervalo desde menos 2 hasta 1 tiene de hecho 3 puntos críticos. Tiene 3 puntos críticos. Y aquí están, miren, x igual a 0, x igual a menos 2, que es el extremo izquierdo del intervalo, y x igual a 1, que es el extremo derecho del intervalo. Entonces miren que esta función tiene 3 puntos críticos. Este de aquí, x igual a 0, salió de igualar la derivada a 0, y los extremos de los intervalos, porque aquí la derivada no existe. Fue lo que dijimos hace rato. La derivada en los extremos no la podemos calcular. Y entonces, con estos 3 puntos críticos, ahora sí tenemos que comenzar a descartar si se trata de un máximo, si se trata de un mínimo o si se trata de un punto de silla. ¿Cómo lo hacen? Simplemente, en este caso, con lo que tenemos hasta el momento, evaluando. Evalúan la función en los 3 puntos críticos y les da f de 0, 0, f de menos 2 les da 4 y f de 1 les da 1. ¿Listo? Y eso les ayuda a determinar, pues, que el mínimo absoluto de esa función es 0 y se encuentra ubicado en el punto x igual a 0.
El máximo absoluto es 4 y se encuentra ubicado en el punto x igual a menos 2, ¿vale? Y entonces, con esa información pueden extraer los máximos y los mínimos absolutos. Pero la estrategia es clara. Toman la función, calculamos puntos críticos, puntos donde la derivada de 0 o no exista, tomamos ese listado de puntos críticos y tenemos que estudiar uno por uno. Miramos qué pasa con el primero, máximo, mínimo, punto de silla, listo, pasamos al segundo y así sucesivamente con todos los puntos críticos. Justamente lo que hacen aquí, ¿listo? Y ahí pues ya toman decisiones. En este caso, miren lo que dice, el valor tiene, la función f tiene un valor máximo absoluto de 4 y se alcanza en x igual a menos 2, el mínimo absoluto es 0 y se alcanza en x igual a 0. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, hemos aclarado bastantes términos. Ojalá pues los hayan entendido. Es importante que estén claros todos porque de ahí depende todo el trabajo que hagamos en adelante y todo lo que va a entrar para el tercer parcial y para este cuarto capítulo. Espero entonces que haya quedado claro. Ya nos veremos entonces el miércoles. Voy a subir el video de la clase hoy y en la clase del miércoles que no lo he subido. Y entonces ya nos veremos el miércoles para taller. ¿Listo? Miércoles taller y viernes parcial. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces ya nos veremos. Se cuidan, que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Pasen buen fin de semana. Listo, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, compañeros. Hasta luego, es otra oportunidad, gratitudes. Chao, compañeros.